Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Arzobispo Metropolitano llama al gobierno de la República a utilizar de forma racional el presupuesto general de la Nación 2015, ya que se están aprobando más préstamos que están endeudando el futuro del país. Alrededor de medio centenar de denuncias de intimidaciones contra periodistas a nivel nacional ha recibido en lo que va del año el Ministerio Público. La mayoría de casos se registran a nivel departamental. En el resumen de acciones, las fuerzas de seguridad capturaron infragante a 2 presuntos extorsionistas cuando intentaban recoger un supuesto pago de sus víctimas. La cifra de muertos por la epidemia de ébola en África Occidental asciende ya a casi 7,000 casos a un año de haberse iniciado el brote. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. He de contarle que el arzobispo metropolitano Óscar Julio Obiang Morales hizo un llamado al gobierno de la República para utilizar de manera racional y honesta el presupuesto general del próximo año. Ante la aprobación de 70.600 millones de quetzales en el presupuesto general de la Nación para el 2015 por parte del Congreso de la República, el arzobispo metropolitano Óscar Julio Obiang hizo un llamado al gobierno para utilizar de forma correcta los fondos para beneficio de los guatemaltecos, ya que se está programando mucho más dinero que debiera ser para inversión social. Además, el arzobispo criticó la aprobación de más préstamos internacionales por considerar que pone en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. En el primer domingo de Adviento, el arzobispo, durante la homilía, también hizo un llamado a la población guatemalteca a no perder el verdadero sentido de la Navidad en medio del consumismo. Según Obiang, el verdadero sentido es hacer un examen de conciencia y prepararse para el nacimiento de Jesús. Además, recordó a los padres de familia evitar realizar gastos innecesarios y no endeudarse. La Cámara de Periodismo de Guatemala dio a conocer que en lo que va del año se han reportado al menos 50 denuncias de intimidaciones en contra de periodistas. Según la presidenta de la Cámara de Periodismo, los más afectados son los compañeros departamentales y del área rural debido a la cobertura de temas como el narcotráfico y la corrupción. Los dirigentes de la Cámara Guatemalteca de Periodismo también dieron a conocer que con apoyo de periodistas internacionales se analiza la posibilidad de implementar un programa de protección de vida a periodistas guatemaltecos por ser una profesión considerada de alto riesgo. Y para iniciar con mucha energía la conmemoración del Día de los Periodistas, en primeras horas de este domingo se celebró la primera carrera en homenaje al Día de los Comunicadores Sociales. Con el propósito de compartir y celebrar en su día, más de 140 periodistas participaron en la primera carrera organizada para conmemorar la fecha. La actividad se llevó a cabo en 4 categorías: libre, masculino y femenina, con un recorrido de 8 kilómetros, y periodistas masculino y femenina, con un recorrido de 5 kilómetros. El maratón recorrió el Boulevard de Vista Hermosa en la zona 15 capitalina. Hermanar al gremio periodístico, celebrar a los periodistas en su día, hoy 30 de noviembre, y hacer partícipe a toda la sociedad de esta celebración. Esto es, como le digo, es una actividad para hermanarnos como gremio y también para promover la libertad de expresión. Los ganadores de las categorías de periodismo fueron José Arévalo y Damaris Hernández. Pues muy contento de representar al gremio periodístico, muy contento también de esa organización, porque es primera vez que se visualiza de verdad el trabajo de los periodistas haciendo una actividad lúdica como esta, y creo que eso nos hermana más como gremio. Los organizadores esperan en el 2015 realizar nuevamente la competencia y esperan más participación de comunicadores.
Como parte del último periodo ordinario de sesiones dentro del Congreso de la República, este domingo el Congreso intentó comenzar la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eric Archila Dehesa. Sin embargo, la mayoría de los diputados no asistieron al hemiciclo. La sesión fue convocada para las 11 de la mañana, pero la asistencia de diputados al pleno fue nula. Tan solo se hicieron presentes 48 parlamentarios y luego de 20 minutos, el primer vicepresidente legislativo, Juan Alcázar, levantó la sesión. Hubo quórum, estábamos convocados para el día de hoy a las 11 de la mañana y habiendo transcurrido más de media hora, pues habían 44 creo diputados en el pleno, pero además de eso ya se habían recibido varias excusas de muchos diputados que no se iban a hacer presentes. Entonces esperar más no era que fueran a venir más diputados, estábamos, creería, los que íbamos a venir. Pausa, al regreso, más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. En este momento le presento un resumen de los hechos cubiertos por las fuerzas de seguridad a lo largo del fin de semana. En la 34 Avenida y Sexta Calle, zona 8, la Policía Nacional Civil capturaron a Julio Ernesto Rivera, de 35 años, y Elías Israel Gómez, de 28, a quienes se les incautó en el interior del inmueble 60 piedras de crack, 29 cápsulas de cocaína y 5 envoltorios con marihuana. Mientras, en la 48 Avenida y 18 Calle de la colonia Las Charcas, zona 5, fueron capturadas María Elena Godínez Domínguez, de 53 años, y una menor, a quienes se les incautó 74 bolsitas de marihuana, 6 tortugas y un cocodrilo. 2 presuntos extorsionistas, identificados como Brian Estuardo Ventura, de 23 años, y José Luis Monroy, de 19, fueron capturados por investigadores de la PNC en el Trébol y Cuarta Avenida, zona 12. Al momento de su detención, pretendían recoger 5.000 quetzales en efectivo a un comerciante del sector, producto de la extorsión. Y en la 16 Calle y 12 Avenida de la colonia San Ignacio, zona 7 de Misco, fueron capturados el Fido Giovanni Lajú Díaz, de 21 años, y un menor de 14, presuntos sicarios. A los detenidos se les incautaron 2 pistolas de calibre 9 milímetros, 17 cartuchos útiles y una motocicleta. Según la PNC, los detenidos son los presuntos responsables de asesinar a Henry David Mendoza la semana pasada. Usted, hace exactamente un año se detectó el brote de ébola en África Occidental. Al día de hoy se reportan más de 7.000 casos. Todo comenzó el 2 de diciembre de 2013, hace ahora un año, en un pequeño pueblo de una provincia de Guinea Forestal llamado Meliandou. Ese día, un niño de 2 años llamado Emily Uamouno comenzó a tener fiebre alta, vómitos y hemorragias internas. Los epidemiólogos creen que es el paciente cero. La persona que entró en contacto con el virus se contagió y desarrolló la enfermedad. Emily falleció el 6 de diciembre y en circunstancias normales su nombre nunca hubiera sido famoso. Un niño más como tantos otros que mueren en África de alguna enfermedad. Sin embargo, entre diciembre y enero murieron también su madre, su hermana y su abuela, a cuyo entierro asistieron numerosas personas de Dawa, el pueblo vecino. Y así, día tras día, funeral tras funeral, el virus se fue extendiendo de Meliandou a Dawa y de allí a Huequedou y Macenta, lenta pero implacablemente. La primera expansión de la enfermedad fue silenciosa, tanto que hasta marzo no cundió la preocupación por unas misteriosas fiebres hemorrágicas muy virulentas. El día 10 de ese mes, el Ministerio de Salud de Guinea envió un equipo a la zona y tomó las primeras muestras, que fueron enviadas al Instituto Pasteur de Lyon. El resultado llegó el día 22. Estaban ante un brote de una variante local de la cepa Zaire del virus ébola, una de las más peligrosas que en brotes anteriores había demostrado una mortalidad de más del 90%. La cifra de muertos por la epidemia de ébola en África Occidental asciende ya a casi 7.000, según los últimos datos divulgados este domingo en Ginebra por la Organización Mundial de la Salud. El drástico aumento frente a las últimas cifras oficiales no solo se debe a los nuevos fallecimientos, sino a la recopilación de casos de los que aún no se tenía conocimiento en Liberia, señaló la portavoz de la OMS, Fadela Chaib. Según declaró, el ébola lleva causadas hasta la fecha 6.928 muertes y 16.169 contagios. No obstante, los expertos sostienen que estas cifras podrían ser aún más elevadas. El máximo dirigente de la Iglesia Católica, su santidad, el Papa Francisco, hizo un llamado a los musulmanes en territorio turco a rechazar total y absolutamente el terrorismo. Los líderes académicos, religiosos, intelectuales y políticos del Islam deben condenar claramente el terrorismo fundamentalista. Se lo he dicho al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Tenemos la necesidad de una condena mundial por parte del Islam que diga, no, el Corán no es esto. Fue el pronunciamiento del Papa Francisco durante el vuelo de regreso a Roma procedente de Turquía, donde durante los últimos 3 días ha tratado de fortalecer los puentes con el Islam y de acercarse un poco más a la unidad con los ortodoxos, separados desde el cisma cristiano de 1054. Jorge Mario Bergoglio, de naturaleza conciliadora, había optado hasta ahora por un lenguaje más tibio para intentar urdir un frente común de católicos y musulmanes contra el terrorismo islamista. Pero las matanzas de cristianos en países como Irak o Siria se siguen produciendo ante la indiferencia de muchos, incluida la comunidad internacional y los principales líderes musulmanes. Bergoglio añadió durante el vuelo que no ha abandonado su proyecto de viajar a Irak. Más cerca que nunca desde que se separaron hace 1000 años, las iglesias católica y ortodoxa, a través de una declaración conjunta de Francisco y Bartolomé I, denunciaron: muchos de nuestros hermanos y hermanas están siendo perseguidos y han sido expulsados con violencia de sus hogares. Parece incluso que se ha perdido el valor de la vida humana, que la persona humana ya no importa y que puede sacrificarse a otros intereses. Y, de manera trágica, todo esto sucede ante la indiferencia de muchos, aseguraron los patriarcas. Las protestas han vuelto a las calles de Egipto, esto luego de la decisión de la justicia de absolver al expresidente Hosni Mubarak. 2 personas han muerto y 13 más han resultado heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la plaza Abdel Moneim Riad de El Cairo durante las protestas contra la absolución del expresidente Hosni Mubarak, según ha informado el Ministerio de Sanidad egipcio. Los manifestantes repitieron lemas como "el pueblo quiere derrocar al régimen", el mismo empleado durante la revolución de 2011 contra Mubarak, y otros contra el presidente Abdel Fattah al-Sisi y el ejército. El Ministerio del Interior justificó la intervención de las fuerzas de seguridad egipcias en un comunicado, alegando que en las protestas se habían infiltrado miembros de los Hermanos Musulmanes, declarados grupo terrorista en diciembre de 2013. Los policías cargaron y emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a unos 3000 manifestantes que se habían concentrado en la plaza situada cerca de la emblemática Plaza Tahrir para expresar su descontento por la decisión judicial sobre Mubarak. En el dispositivo de seguridad participaron también carros de combate que persiguieron a los manifestantes. El Tribunal Penal de Egipto ha absuelto a Mubarak y otros altos cargos de su régimen por su complicidad en la muerte de manifestantes durante la primavera egipcia que en 2011 propició el derrocamiento del propio Mubarak. El expresidente y el resto de acusados habían sido condenados a cadena perpetua en junio de 2012 precisamente por estos cargos, pero sus abogados apelaron con éxito y el nuevo juicio comenzó en abril de 2013. Bueno, hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana. Esta noche Pedro Trujillo, Paolo Hurtado, Philip Chicola y Juan Luis Font con el debate y también las entrevistas. Por supuesto, al terminar será Enrique Godoy García Granados con Este Oeste. Mañana muy temprano Elsa Mariana García y Mario Rosales. Al mediodía Michelle Mendoza y Carolina Quiñones. Yo tendré el gusto de acompañarlo mañana. Buenas noches y bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para discutir sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Hoy es el 30 de noviembre y me acompañan Philip Chicola, bienvenido. Buenas noches, Juan Luis. Paolo Hurtado, bienvenida también. Gracias, buenas noches. Y Pedro Trujillo, con corbata roja el día de hoy, no menos bienvenido. Pero es por nuestro invitado especial. Correcto. Hay que ponerse en consonancia con quien viene. El hecho político más relevante de los últimos días es la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. Esto se ha logrado gracias a una alianza de momento que se produce entre el partido oficial, el Partido Patriota, y el partido líder de la oposición. Ha participado también diputados del partido Todos y diputados de 2 expresiones de izquierda, URNG y WINAC. Hoy nos acompaña para discutir sobre ese presupuesto recién aprobado Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, miembro ya del equipo que prevé un plan de gobierno para Manuel Valdizón del partido líder y una persona que en términos generales es docto, conoce perfectamente de ese presupuesto que fue aprobado y habrá de poder responder a todas las preguntas. Bienvenido, señor Barquín, gracias por acompañarnos. Y Philip Chicola tiene la primera pregunta de esta noche. Señor Barquín, buenas noches. Yo quería empezar planteando una pregunta más de corte político y tanto no técnica. ¿Cuál es el incentivo que tiene hoy la bancada líder, siendo mayoritaria, teniendo pues una llave importante en el Congreso de la República, de aprobar este presupuesto? ¿Qué gana la oposición
dándole un presupuesto de ese tamaño, con nuevos ingresos, con cierto margen de discrecionalidad en algunos temas de ejecución de gasto? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la entrevista. Bueno, el partido líder ha analizado este tema de manera seria y lo que se gana, lo gana el país. ¿Por qué? Porque el país necesita certeza, los agentes económicos necesitan certeza y una certeza de esto es el presupuesto. El Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgo nos los han venido diciendo, el hecho de no tener presupuestos aprobados reales, ajustados a la coyuntura, no han permitido una ejecución adecuada del presupuesto y la aprobación del mismo, eso fue el interés que motivó al partido líder, es que el país cuente con un presupuesto, cuente con certeza y estos son mensajes claros para los inversionistas, mensajes claros para los agentes económicos y por supuesto para que el gobierno pueda ejecutarlo de manera adecuada, para que al final gane el país en términos económicos. Don Edgar, ¿cómo puede entenderse que la postura del líder ante los bonos del Tesoro siempre había sido negativa? Decían que no iban a aprobar más deuda y lo que se aprueba el viernes, no solo se aprueban más de 2.000 millones para este año, sino 4.000 millones de emisión de bonos para el año 2015. ¿Cuál fue el análisis que hizo ahí el partido y por qué cambió de posición? Claro, ese es un análisis de coyuntura realmente. Vean, la crisis financiera que tiene el Estado actualmente es real. Y esta crisis financiera se ha provocado por la incompetencia en el manejo de la tesorería de este gobierno. Porque ellos colocaron los 5.416 millones de bonos de este año, los colocaron en los primeros meses del año y ya para junio se lo habían gastado. Normalmente los bonos se colocan entre el mes de febrero y el mes de octubre para equilibrar los ingresos respecto de los gastos. Ellos hicieron lo contrario, era previsible que esta crisis iba a pasar. ¿Qué pasó? A finales, ya el jueves, por ejemplo, el gobierno no tenía ni para pagar sueldos de los empleados públicos, menos el salario del mes de diciembre, el aguinaldo, la cuota del sector justicia, por ponerles un ejemplo, el pago de las medicinas. Este tema iba a generar una conflictividad tremenda la próxima semana. Conflictividad que afecta a la base económica del país. Y de los males el menor. De esa cuenta, el partido líder decidió apoyar la aprobación de emisión de bonos de 2.800 millones destinado exclusivamente al pago de salarios del sector público, maestros, médicos, el sector salud, policías, gente de caminos, por poner un ejemplo, darle el aporte al sector justicia y el servicio de la deuda. El gobierno pretendía 4.500 millones de bonos para este año y se le autorizaron 2.800. Déjenme explicarles en términos económicos qué significa eso. Significa tener para este año un déficit fiscal de 2% o 1.9%, dependiendo de la ejecución que hagan al final del año, que ya es congruente con las recomendaciones técnicas que el Banco de Guatemala venía dando de no tener déficit fiscales arriba del 2%. ¿Por qué eso? Porque es necesario mantener la estabilidad macroeconómica del país, que nos ha costado llegar a este nivel, y porque es necesario hacer sostenible el nivel de deuda pública que tiene el país. Para el año entrante, el gobierno pretendía en bonos del Tesoro 7.511 millones. Únicamente se le aprobó 4.000 millones que llevan inclusive ahí 1.500 millones que le deben de reintegrar al Banco de Guatemala para apoyar la efectividad de la política monetaria a efecto de que se mantenga una inflación baja y estable. Esos son mecanismos que van estructuralmente beneficiando a nuestra economía para mantener no solo la estabilidad, sino también para mandar mensajes claros a los agentes económicos. Señor Barquín, yo veo que usted enfoca el discurso en los temas técnicos y macros, y es correcto. Pero ¿cómo convencer a una ciudadanía de que se busca una certeza cuando se pone un impuesto a la telefonía, si el ciudadano va a pagar más? Se pone un impuesto al cemento, es decir, el ciudadano va a pagar más y el más pobre va a pagar más, porque es un impuesto regresivo, no es un impuesto progresivo. ¿Cómo explicar a la ciudadanía que los buceros siguen llevando una subvención y sencillamente no les da la gana de poner un control, con lo cual el ciudadano paga y paga y paga sin ningún control? ¿Cómo convencer a la ciudadanía de que Flaxo y la Fundación Esquipula, que son servicios no públicos para todos
reciben dinero, ¿por qué no entrar a debatir temas de gastos superfluos o inútiles y por qué gravar al ciudadano con más dinero? Bueno, les quiero comentar que el gobierno pretendía 71.800 millones de quetzales de presupuesto para el año 2015. El partido líder le hizo el requerimiento, de lo contrario no aprobaba ese presupuesto, de disminuir ese presupuesto en más de 1.240 millones de quetzales. ¿Por qué? Porque esos 1.240 millones, porque eso era grasa que tenía el presupuesto, que eran programas clientelares, eran gastos superfluos, que en nada ayuda al país. Por esa razón se recortó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de estudios, pago de lobistas, etcétera, que no nos ayudan en nada. El Ministerio de Economía, pago de estudios y partidas no asignables, etcétera, una serie de bolsones, no digamos el Ministerio de Agricultura, el MIDES, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, una serie de grasa que en nada ayuda al país. Ahora, ¿por qué los impuestos? Bueno, todos sabemos que es necesario el financiamiento sano del presupuesto. Seguirnos endeudando en la forma como se viene haciendo, en 10 años vamos a caer a la posición de Argentina. De esa manera es necesario empezar a sanear las finanzas públicas. Y la forma de sanearla, no hay otra mejor forma de que tener ingresos corrientes o ingresos tributarios. Cualquiera puede decir, recorten más gastos. Bueno, los 4 rubros más importantes del presupuesto es educación, salud, seguridad e infraestructura. ¿A qué le recortamos? Es decir, entonces, todos los guatemaltecos debemos de hacer un esfuerzo por financiar sanamente ese presupuesto, pero del otro lado también debe haber una ejecución transparente del gasto. Es ahí donde la sociedad tenemos que entrar a fiscalizar, aparte de la fiscalización institucional que tiene la Contraloría de Cuentas. Y el problema que tenemos en Guatemala no es un problema de instituciones, no es un problema de leyes, es un problema de personas, de valores, de integridad de las personas. Tenemos un problema de corrupción fuerte, los medios de comunicación, ustedes mismos lo han comentado acá muchas veces. Entonces, la forma sana de ir saneando las finanzas públicas es por la vía de que todos los guatemaltecos aportemos nuestros recursos. ¿Por qué no se le recorta a la obra pública en donde los guatemaltecos sabemos que hay un sobrecosto que nos corresponde pagar a todos y que luego termina llegando a los partidos para ayudarles a financiar su campaña? Bueno, esto es un tema, lo que el gobierno había pretendido para el Ministerio de, por ejemplo, de Comunicaciones eran 5.100 millones y se le aprobaron 4.890 millones. Eso fue lo que se le aprobó. Claro, 300 millones de diferencias. 210 millones de diferencia. Ahora bien, la obra pública es un tema de fiscalización, es un tema de seguimiento. Aquí lo que hay que exigir es a las instituciones que cumplan con su deber. Entre esas al Congreso de la República y a los diputados. Y a los diputados que ejerzan su papel de fiscalización, y a la sociedad, a los diferentes sectores, tenemos el derecho de pedir a los ejecutores de la obra pública que respondan. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos financiando eso, todos los guatemaltecos. Don Edgar, este presupuesto contempla unos ingresos para el Estado de 58 millardos de quetzales y se aprueba un gasto de 70 millardos de quetzales. Es decir, tenemos que financiar vía deuda de diferente tipo esos 12 millardos de quetzales que hacen la diferencia. ¿Cuánto tiempo más puede el Estado de Guatemala seguir financiando esa brecha mediante deuda, por un lado, y por el otro lado, qué mecanismos hay? Yo tengo la impresión de que en esta aprobación de presupuesto se gastaron las ideas de impuestos que se podían haber aplicado en una reforma general tributaria. ¿De dónde más se va a sacar para conseguir ingresos sanos, dice usted, para gastar en el Estado? Bueno, déjeme explicarle en términos de indicadores macroeconómicos, porque aquí juega un papel importante lo que es el déficit fiscal y el impacto que eso tiene en la economía. Venimos con un déficit fiscal del año 2010 de 3.3%, 2011 2.8%, 2012 2.4%, 2013 2.1%, 2014 el gobierno pretendía 2.3% y se lo bajamos a 1.9%.
y para el año 2015 pretendía 2.5% y se lo bajamos a 1.8%. Seguimos el proceso de consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque ese es el camino correcto para mantener la estabilidad macroeconómica, es el camino correcto para mantener una inflación baja y estable, para mantener una tendencia de tasa de interés bancaria estables y para mantener un tipo de cambio estable. Lo que me está diciendo es que la deuda que se contrae es manejable todavía. Sí, definitivamente la deuda pública que se maneja hoy en día es manejable y debemos seguir con el proceso de consolidación fiscal. ¿Qué significa eso? Es un proceso de reducción del déficit fiscal, pero por el otro lado tenemos que buscar los mecanismos de financiación de ese presupuesto de gastos por la vía más sana. Obviamente la vía más sana es, por un lado, los ingresos tributarios y por el otro lado el fortalecimiento de la administración tributaria, que ahí tenemos un problema, ahí hay un punto que tenemos que trabajar porque la SAT lamentablemente la tienen debilitada y además los procesos que tienen no les está permitiendo y los instrumentos no les están permitiendo fiscalizar adecuadamente para atender ese 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de evasión tributaria. Siguiendo la línea del análisis macroeconómico, si bien estamos atendiendo la recomendación de reducir el déficit fiscal por debajo del 2%, y si bien todavía no nos acercamos a ese 30% de deuda sobre el PIB, el indicador más preocupante es que cada año nos acercamos más al 240% de relación entre el nivel de deuda pública con ingresos tributarios. Eso implica que al paso que vamos de aquí a unos 4 o 5 años, quizá lleguemos a ese nivel crítico. ¿Está dentro de los planes del siguiente gobierno empujar algún tipo de medida para fortalecer la recaudación tributaria o incluso una reforma fiscal? Definitivamente. Obviamente hay que revisar la reforma tributaria hecha por este gobierno, que fue un fracaso total. Lamentablemente fue una reforma tributaria que no fue discutida con los sectores y eso fue el fracaso que ellos tuvieron. También hay que trabajar, nosotros sí tenemos en nuestra estrategia, en nuestro programa de gobierno, el fortalecimiento de la SAT, devolverle la institucionalidad a la SAT. Hoy por hoy tenemos el problema de aduanas, que todo el mundo sabemos, los medios de comunicación así lo han mencionado, las aduanas no está controlada por la SAT, está controlada por otras personas y eso está generando los problemas de ingresos aduaneros. Mientras las importaciones, mientras el comercio exterior está creciendo a un ritmo del 5%, los ingresos aduaneros no van a ese ritmo. Entonces, ¿cómo se explica uno eso? Es un contrabando tremendo afectando a los buenos empresarios que sí pagan sus impuestos, afectando el comercio leal. Eso es un tema. Nosotros vamos a entrar a fortalecer la administración tributaria, le vamos a generar su institucionalidad y le vamos a dar los instrumentos para que se puedan cobrar adecuadamente los impuestos. Es más, vamos a proponer una modificación al Código Penal para no hacer excarcelable el delito de defraudación tributaria, similar a lo que pasa en los Estados Unidos. Don Edgar, ¿se podría asumir que consecuencia de ese fracaso de la reforma tributaria es que ahora se grave un impuesto a la telefonía, un impuesto al cemento, con el que se va a financiar una parte del presupuesto del otro año? Pero eso tampoco fue discutido. Aprobaron de urgencia nacional el presupuesto de 2015 y tampoco vimos un acercamiento de los sectores para ver si estaban de acuerdo o no con ese impuesto. Nos enteramos como ciudadanos el viernes, y esto se lo pregunto más como miembro del partido líder que como expresidente del banco. ¿Por qué no discutir eso? Nunca es un buen momento para incrementar o para impulsar nuevos impuestos. Lo que sí es cierto es que el presupuesto de gastos que tiene Guatemala es insuficiente para atender las diferentes necesidades que tiene nuestro país. Hay una realidad que tiene Guatemala: 53% de personas pobres y más del 13% de personas en extrema pobreza. Tenemos serios problemas en salud, serios problemas en educación, el 50% de niños en estado de desnutrición. Obviamente necesitamos un Estado más fuerte, pero no con deuda pública. Necesitamos un Estado más fuerte con ingresos sanos, con ingresos tributarios, con ingresos corrientes que vayan a financiar estos gastos. De esa cuenta, nosotros estimamos que aunque duela un poco los impuestos,
es algo que todos los guatemaltecos creo que estamos obligados a financiar el gasto. Sin embargo, también estamos obligados, y es un derecho de exigir que ese gasto se ejecute transparentemente. Señor Berquín, en esta vía sana de conseguir más ingresos de una manera transparente, ¿por qué todas las reformas y digamos toda la focalización del presupuesto sobre el 1.5 millones de contribuyentes? Hay 4 o 5 millones fuera de la legalidad, ni siquiera de la formalidad, de la ilegalidad. ¿Piensa el partido líder entrarle a ese 4.5 millones de ciudadanos que son fuerza laboral, quitando el 10%, el 15% de desempleo? Todavía nos quedan como 3 millones. ¿Piensan entrarle a alguien a que esos ciudadanos paguen responsablemente sus impuestos o vamos a seguir pagando los de siempre? No, la idea es ampliar la base tributaria que tiene el Estado. Ya no es posible continuar con los 300.000 contribuyentes que realmente financian el 90% de los ingresos tributarios del Estado. Aquí hay que ser creativos y discutirlo con los diferentes sectores para poder apoyar un presupuesto de gastos que empiece a atender la problemática nacional. Parte del problema que tiene nuestro país es que no tenemos una visión de país, no hay un acuerdo nacional hacia dónde queremos llevar nuestro país en materia de desarrollo económico, en materia de endeudamiento público, en materia de la atención de la pobreza. Ese acuerdo nacional es un acuerdo que el partido líder estará lanzando sobre la base de 5 ejes temáticos o estratégicos y 2 transversales. Si ustedes me permiten, se los puedo comentar en cualquier momento, si me permiten, se los comento, porque necesitamos tener un acuerdo nacional para poder definir hacia dónde queremos llevar al país. Y eso es lo que nos ha faltado en Guatemala. No hemos sabido definir todos los sectores una sola ruta para sacar adelante nuestro país. Vamos a tener tiempo sin duda a lo largo del 2015, don Edgar, para discutir sobre esos ejes en los que basa su propuesta el partido líder para la siguiente campaña electoral. Yo me quedo con la última pregunta de esta entrevista y se refiere a ¿por qué razón se permitió, se levantó aquel candado que le prohibía a los consejos departamentales de desarrollo suscribir acuerdos y que se ejecutara obra vía organizaciones no gubernamentales? Todos sabemos que los diputados, los gobernadores y no pocos alcaldes tienen vínculos con esas ONGs por medio de las cuales pueden obtener buenos dividendos de esa inversión de obra pública. Bueno, vean, esto es una cuestión de ejecutabilidad del presupuesto de inversión. Los consejos de desarrollo departamental no son unidades ejecutoras. Anteriormente ejecutaban a través de las ONGs. Se quitó eso y las unidades ejecutoras eran las municipalidades. ¿Qué pasaba con las municipalidades? Se ejercía una serie de situaciones que no permitían, de alguna manera, hacer ejecutable ese presupuesto de inversión. Corrupción de los alcaldes. ¿Quiénes sufrían esas consecuencias? Las diferentes comunidades. Hoy por hoy, entonces, se abre la llave nuevamente para que los consejos de desarrollo puedan ejecutar a través de los mecanismos. Lo que se tiene que implementar a través de la Contraloría de Cuentas, y volvemos nuevamente al problema de la institucionalidad, debemos de exigirle que ellos fiscalicen adecuadamente esa ejecución de la inversión. También los diputados y también la sociedad en general. Esto es un problema de personas, no es un problema de instituciones, no es un problema de leyes, es un problema pero es un problema de personas, de moralidad, de integridad, de honradez. Pero nunca hemos visto también a un partido político deshacerse de un alcalde porque esté cobrando precisamente, porque esté cobrando mordidas o extorsionando para que se ejecute obra pública. Bueno, yo les puedo garantizar, yo fui superintendente de bancos y tuve a mi cargo la IBE. Hicieron una serie de denuncias contra alcaldes, contra funcionarios públicos derivados de transacciones sospechosas en los bancos del sistema. Ahí están las denuncias en el Ministerio Público. Es decir, sí hay mecanismos de control, sin embargo es la Contraloría de Cuentas quien constitucional y legalmente debe ejercer a fondo esa fiscalización del gasto. ¿Ya no hay flat tax de líder? No. Ya no hay flat tax. Ya no. Viene una pregunta. Justamente esa que nos decían las televidentes. Esa propuesta ya no está en el plan de gobierno para 2015. Bueno, no, en nuestros análisis estamos considerando una revisión a la reforma fiscal hecha por este gobierno, una reforma fiscal que estaremos sometiendo a discusión de los diferentes sectores, entre ellos, por ejemplo, incorporar de nuevo
la planilla del crédito fiscal del IVA para los trabajadores en relación de dependencia, pero ese crédito fiscal no deducible del impuesto, sino deducible de la renta neta. ¿Por qué? Porque eso incentiva entonces el requerimiento de facturas y la emisión de los mismos. Si ustedes revisan a detalle lo que está pasando con el impuesto consumo, nos estamos dando cuenta que no va al nivel de crecimiento del crecimiento de la economía más la inflación. ¿Cuál es el problema? La no emisión de facturas. ¿Era técnicamente viable un flat tax para ampliar la base tributaria? Bueno, este es un tema... pudiese ser viable en su momento. Sin embargo, nosotros creemos que la coyuntura y la situación actual es preferible mantener la estructura de impuestos que tiene nuestro país, mejorarla, mejorar las instituciones de recaudación, atacar la defraudación tributaria. ¿Un impuesto a las transacciones financieras? ¿A los cheques que emitimos? No quisiera yo anticipar qué tipo de impuesto, porque podríamos caer en presunciones, pero en su momento podrían ser revisiones a la reforma tributaria que estaríamos sometiendo a discusión con los diferentes sectores. Nosotros como partido, desde el punto de vista técnico, no queremos tomar decisiones apresuradas ni decisiones que en un momento dado sí puedan tener afectaciones a la base económica del país. Don Edgar Barquín, gracias por acompañarnos este domingo a las 8:45. Muy bien. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Sí, aquí se acabó. De vuelta, domingo a las 8:45, hoy 30 de noviembre, hemos discutido sobre la aprobación que se produjo el pasado día viernes en el Congreso de la República del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. Entrevistamos a Edgar Barquín, el expresidente del Banco de Guatemala, pero además el muy probable candidato a la vicepresidencia del partido Líder. Líder ha participado en la aprobación de ese presupuesto y del paquete fiscal que ha pasado junto con ese presupuesto, junto al partido oficial, el Partido Patriota. De esa discusión, de esa conversación que tuvimos con el señor Barquín, conversamos ahora. ¿Qué sacan ustedes en claro, señores? Yo voy a empezar diciendo una cosa. Creo que a mí lo que más temor o incertidumbre me generaba el partido Líder, más que todo lo que se ha hablado del populismo y demás, es la falta de cuadros técnicos evidentes dentro del partido. Creo que hasta antes de Edgar Barquín, a mí me costaba identificar a alguien con 2 dedos de noción sobre la administración de la cosa. Álvaro Trujillo, algo parecido. Pero, por ejemplo, un Álvaro Trujillo en el manejo de las finanzas públicas... Sí, le quedaba grande. Era bastante grande. Entonces, creo que hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Empezando el análisis desde la perspectiva partidaria. Creo que esta es la primera vez que yo miro a un delegado del Líder aferrándose a un discurso técnico y no tanto político. Creo que muchas de las preguntas incómodas que se le hicieron sobre el tema de si va a haber reforma tributaria, por qué se eliminaron los candados, por qué se mantienen ciertas asignaciones cuestionables, pues él recurre a un discurso técnico que antes Líder no tenía. Entonces creo que ahí hay... Pero que no te contesta la pregunta. Que no lo contesta, obviamente, pero entre eso y tener a personajes como Roberto Villate o el mismo Manuel Valdizón, más emocionales, más cantinflescos en su respuesta desde perspectiva política, creo que aquí estamos viendo una nueva faceta de la comunicación del partido Líder de cara al 2015. Yo no sé si es porque Ergo fue un buen reclutamiento de lo que está diciendo. No sé si es porque el señor Barquín no era el vocero para respondernos algunas preguntas como parte del partido Líder, pero por ejemplo cuando yo... ¿Y quién, Paola? ¿Quién? Por eso no sé si es porque no era la persona para responder o simplemente él adrede nos elude la respuesta, pero cuando nosotros preguntamos cuestiones como ¿por qué no se discute un nuevo impuesto, sino que se aprueba de urgencia nacional? Y él hablaba de por qué la reforma tributaria no fue discutida ampliamente. Yo no encuentro allí una explicación ni técnica ni política. Lo que encuentro es como una evasión para discutir esto. Y tampoco me queda claro en los temas que preguntabas tú o Pedro, pero no, repito, no sé si es porque él no era el interlocutor adecuado. Ahora, yo creo que es porque son preguntas incómodas. Son preguntas incómodas, pero que no se nos olvide algo. El partido Líder y el Partido Patriota negociaron por segunda vez en menos de un trimestre, pactaron
una aprobación de algo que les conviene a ambos. Hablo de comisiones de postulación, de la elección de magistrados, y hablo de un presupuesto donde ambos salen ganando. El partido para terminar el año y quitarse la crisis de encima y poder financiarse el próximo, que va a ser electoral, y el partido líder para asegurarse una serie de pagos de rubros y garantizarse un presupuesto ejecutable para una virtual presidencia. Esas preguntas no sé si no quedaron claras para el entrevistado, pero a mí sí me sigue quedando como esa impresión. Mira, yo creo que aquí líder saca una ventaja sin asumir los costos. Por eso hay que poner sobre la mesa que esto es un pacto de dos. Vamos a ver, ¿por qué el señor Barquín responde así? Porque es un técnico. La pregunta es, ¿cuánta coherencia hay entre el tecnicismo del señor Barquín y el discurso político? Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. El fractal del discurso político es destruido por el discurso técnico, él te lo ha dicho. ¿Pero qué va a predominar? El bono 15 es imposible. Pero entonces no era viable. Por supuesto, es que nos llevan mintiendo políticamente, ese es el punto. El punto, como dice Fili, es que este es un señor técnico que evidentemente puedes tener un debate o una discusión técnica que sabe y pone hechos sobre la mesa que te gusten o no, son racionales y absolutamente visualizables. Pero como estos hay uno, él. La pregunta es, ¿qué protagonismo va a tener él en un partido que dice bono 15 y dice el técnico, disculpa, imposible? Flacta, disculpa, imposible. Vamos a ayudar a los pobres y le sube el cemento y le sube la telefonía de forma regresiva. Es decir, el pobre paga como tú y porcentualmente paga 1000 veces más que tú. Entonces, ¿cómo se mantiene un discurso político populista de líder con una visión tecnócrata suficientemente racional? En Flat Tax vimos que pesó más el técnico de momento, porque pareciera que no va a estar en la propuesta de ellos. Pues eso, pero es que todo en lo técnico... Pero todo va a pasar así, decís tú. Que ese es el tema. Ajá. ¿Y cuánto va a durar el señor Barquín en un gobierno populista donde el tecnicismo te destruye ciertas cuestiones que no son posibles? Si es vicepresidente de la República, creo que puede durar perfectamente los 4 años. Y ojalá que cobrara más peso esa versión o esa visión tecnicista. Bueno, con esa visión tecnicista, digamos que se puede avanzar más que con una visión populista. Pero yo encuentro insuficiencias grandes. A mí, bueno, lo técnico me parece razonable. Me encantó que Pedro preguntara directamente si va a haber o no va a haber flat tax y él rápidamente dijera, no va a haber. Definitivamente vamos a revisar la reforma fiscal que hizo este gobierno y a partir de esa reforma vamos a trabajar una que vamos a discutir con todos los sectores. Pero como dice Paola, no nos explica por qué razón no se discutió en esta ocasión la creación de un impuesto nuevo, el de la telefonía, el incremento a 2 que ya existían, como las regalías a las mineras, o por ejemplo el incremento a la distribución del cemento. ¿Quieres la respuesta? ¿Has oído hablar? Los bonos. ¿Has oído hablar la ley Robin Hood? ¿Has oído hablar la ley Robin Hood? Mira, aquí hay una ley que es del Frente Nacional de Lucha y del Sindicato Nacional de Trabajadores, cuyas 3 últimas páginas son la copia literal ampliada a la telefonía fija del impuesto. Aquí está, no me lo estoy inventando yo. Esto es una negociación con los sindicatos. ¿Para sacar dinero para qué? Para el sindicato de salud. Esto está aquí, ¿no? Aquí está. Y el que quiera yo se lo regalo, pero solo se lo bajo. Parcialmente va hacia salud pública, me decía. Pero es que, a ver, cuando vemos la lógica... Esto es negociación sindical, por eso los 2 partidos se han abocado. Y el costo lo tiene el PP más que el líder. Es que lo que pasa es que cuando vemos la lógica... Él trata de eludir el costo. Claro. Trata de echarle toda la culpa al PP y dice, más bien nosotros llegamos a tener que recortar grasa y a cortar... Pero no. Sí, yo creo que si hacemos un análisis a grosso modo del presupuesto, la lógica detrás de este presupuesto no es técnica, ni siquiera es política, es patrimonial. Este presupuesto lo que hace es repartirle a todos los actores relevantes dentro del proceso político. ¿Incluidos sindicatos? Incluye su asignación para el Frente Nacional de Lucha, vía la asignación a los salubristas, el aumento salarial de los maestros, gobiernos locales, los consejos de desarrollo, eliminar los candados de ejecución de ONG. Eso es una forma de repartir entre gobernadores, diputados, alcaldes y demás. Hay una repartición ahí, creo que de 15 millones de quetzales para el CONIC, un grupo campesino que ha estado muy pegado al gobierno.
gobierno, y cuando vemos el listado de las ONGs que van a recibir fondos, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio que son le las han mismas. escamoteado Incluso ahí está también a la Asociación Dulce Refugio, que ha sido vinculada con Manuel Valdizón, que va a recibir creo que 4 o 5 millones de quetzales. O sea, esto es un presupuesto que básicamente lo que hace es repartirle a todos los actores movilizables de cara al año 2015. Y lo que pasa es que como no había una fuente de financiamiento claro para asegurar que la repartición fuera efectiva, se aprueban los nuevos impuestos. O sea, esto no tiene una lógica presupuestaria, esto es una lógica de chantaje. Ahora bien, ustedes toman por buena la reducción de la emisión de bonos de 4 millardos que pedía el gobierno patriota a 2.8 que termina siendo aprobada. Pero escucha, aquí hay artículos en el presupuesto que dicen, por ejemplo, asignación al transporte urbano. Se asignará atrás. Y durante el curso del año se podrá ampliar en función de las necesidades. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de una reducción ficticia, que a medida que pase el año te van a hacer una clavada real. Porque cuando no se consigan los recursos que se prevén como este año y fallen 1.500 o 2.000 millones, ¿qué va a ocurrir? Yo quiero reforzar la idea de Philippe, porque luego los sindicatos y todas estas organizaciones, que si la oligarquía, que si el gobierno, y son ellos. Aquí hay textualmente, en el Frente Nacional de Lucha y el Sindicato de Salud, textualmente el artículo 2 está copiado de la propuesta de la ley, así se llama la ley, Robin Hood, de la que más es una ley de Alibaba y los 40 sindicatos ladrones. La ley Robin Hood se copia y se pone en el presupuesto. ¿Qué significa eso? Que los sindicatos y el Frente Nacional de Lucha ahí han metido la nariz. Y es una copia literal. ¿Para qué? Para repartirse el presupuesto. Pero no desequilibremos, Pedro, porque aquí la repartición es pareja. ¿Pareja para quién? A mí no me toca nada. Los políticos se les exculpa y se le carga más la culpa a los sindicatos. Él mismo decía, volvieron a abrir la llave. Claro. Cuando hace años se cerró el chorro para que ONGs dejaran de ejecutar presupuestos de consejos de desarrollo, había una razón discutida y demostrada. Era un foco de corrupción poco fiscalizable. Se escurría el dinero, los trabajos quedaban tirados, la persecución penal era prácticamente inviable y ahora lo vuelven a abrir. Es lo que Philippe decía. Y no tiene que ver solo con sindicatos, tiene que ver con que están repartiendo con poderes locales. Pero es año electoral. Si pudiéramos resumir, lo que pasó el viernes es nos echaron un golazo. Paola, nos la hicieron. Yo creo que varias formas. Edgar Barquín se quedó corto en su explicación en la pregunta de por qué se le permite ahora a las ONGs ejecutar obra vía consejos departamentales de desarrollo. Lógica. Porque le quitaron ejecutabilidad. La ejecutabilidad es que los alcaldes estaban realmente cobrando, según esto, demasiado caro por ejecutar cada obra. Era vía las municipalidades que se estaba haciendo. Por eso se lo trasladaron a los consejos departamentales de desarrollo. Esa es la lógica que ellos siguen. ¿Qué pienso yo que va a ocurrir? Miren, ¿qué va a cobrar el gobernador? Que los gobernadores y los diputados distritales se dan cuenta que la campaña nacional electoral se financia vía las empresas constructoras a las que más plata se les da en el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces ellos dicen, sigamos esa misma lógica, reproduzcámosla a nivel distrital. Entonces que nosotros podamos financiar vía obra pública, vía ONGs aceptados por consejos departamentales de desarrollo, y así financiamos la campaña de gobernadores que son aspirantes a diputados y diputados que aspiran a mantener su Es que miren, hay un debate, creo que el señor Barquín empezó a entrar en ello, que fue la razón técnica que nos dio de por qué se levanta ese candado, pero es un debate que no hemos tenido. Exacto. Y es que siempre el debate es, miren, si vamos a establecer normas de transparencia, esas normas de transparencia van a hacer más compleja el proceso de ejecución. Por ejemplo, si yo prohíbo ejecutar presupuesto vía ONGs, yo le estoy atando las manos a ciertas municipalidades e instituciones para ejecutar presupuestos en aquellas áreas donde sencillamente no llegan, no existen o son muy débiles. Como también hace 4 años, cuando se reformó hace 2 años, perdón, cuando se reformó la ley orgánica del presupuesto, que se estableció aquello de que yo no podía ejecutar obras sin tener constancia de disponibilidad presupuestaria y disponibilidad financiera. Esa era una forma de evitar deuda flotante. ¿Qué ocurre hoy, 2 años después? Como se volvió tan complicado
complicado de ejecutar, dicen, entre ser transparente y ser funcional, prefiero ser funcional y la transparencia que se vaya por el caño. La misma lógica es la que está primando ahorita levantar este candado. Sí, sería perfecto que sea funcional y que el Estado sea más eficiente, pero si los controles funcionaran. Mira, porque al abrir la llave lo que hace es que se te escurre el dinero. Y si hacemos un análisis de la estructura partidaria del líder y del PP en relación a los diputados y gobernadores y los alcaldes, y le incluimos este sistema de reparto presupuestario, eso es perfectamente factible. ¿Quién gana quién? Por supuesto, ambos. Yo creo Pero que señores, ganamos. ¿quién tiene una estructura municipal menor? Bueno, en este caso, es líder y es mayor la del Partido Patriota. Pero eso cambia todas las semanas. Pero no te ya confíes, están porque se van migrando los cambiando. alcaldes. Ajá. A lo mejor están haciendo un control centralizado que es mucho más fácil que el control. Ya están migrando hacia el nuevo poder. Miren, y el otro punto en donde yo encuentro, digamos, ¿cómo se debería decir? ¿Cuál sería el término correcto? Encuentro vacío el discurso. Cuando me dicen es que las instituciones no están funcionando, pero si eso es obvio. Si estamos viendo que hay 3 corrientes profesionales que se están peleando en este momento como botín, no como una causa nacional, ciudadana, la Contraloría General de Cuentas. Hay 3 corrientes que lo que quieren es rapidito ir a aprovecharse de todas las plazas de empleo que hay en la Contraloría e ir a aprovechar, imagínense ese gran botín que significa extenderle finiquito, ya sé que no se llama así, sino certificado de no sé qué temporal, de que no tienen reparos y no tienen ajustes en ese momento los funcionarios. Eso es la mayor fuente de enriquecimiento que hay en la Contraloría General de Cuentas. Y el año entrante eso va a ser jauja. Aparte, Entonces, si las instituciones no están funcionando, que hagan que funcionen. No que quiten los controles o que Pero abran. se nos olvida que el señor Barquín estaba en la UNE cuando la UNE compró los buses, estos que pagamos todos y que le dieron... Estaba en el Banco de Guatemala. Bueno, acaba de salir de la UNE, porque ahí estaba. Y los controles de los buceros que se llevan un pista radial todos los años... Viste que ahora se los van a poder... No solo pero no se lo van a poner. La pregunta es ¿por qué los gobiernos siguen entregando dinero a colectivos como es el del transporte urbano? Pedro, yo te voy a responder. Pero escucha, es que eso es lo que hay que cortar. El día de las votaciones el sistema de transporte por eso te estoy y la gente no va a votar. Por eso te estoy diciendo, pero es que el mal, pero que entonces que no vengan a convencernos de que va a haber transparencia, el chantaje. Pero no es solo por eso, es porque es rentable, porque todos reditúan de esa. Bueno, es que me da igual, pero todos no, reditúan ellos. Bueno, está bien. O sea, hay un grupo de corruptos que saben que hay corrupción, y permiten o que los sindicatos le impongan 2.000 millones al año pagándolo a los ciudadanos para repartírselos ellos, porque esto va a ir a las subidas salariales que se imponen, o porque los buceros reciban dinero sin poner un control de entrada que nos diría realmente cuál es el ingreso y el gasto de los buses, pero no les da la gana. Que la Fundación Esquipula, que no sé por qué tiene que recibir 1,5 millones, que la Flaxo, que no sé por qué tiene que recibir 3 millones, y que un montón de fundaciones a las que no hay un servicio público total del ciudadano recibe dinero. ¿Cuándo un político se va a sentar y va a decir no, usted no ofrece un servicio público total? No. Entonces, ¿por qué venden pajas día tras día con grandes estudios si hay cosas muy sencillas que no quieren cortar? Ese es mi punto. ¿Qué político va a cortar y va a decir no, hay 4,5 millones de ciudadanos que no le da la gana de pagar ISR? Ninguno que llegue ¿cuándo van a cortar esto? Tenemos que ir a la pausa comercial. Está muy alegre su discusión, pero tenemos que ir a la pausa y volvemos dentro de muy poco. En este segmento de Una Fuente me lo dijo, yo quiero poner un tema de discusión que seguramente vamos a ver cada vez con más periodicidad que se repite en diferentes dependencias del Estado conforme se acerca la campaña electoral. Me han dicho que en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el parque vehicular ha sido en parte o totalmente, yo no tengo confirmado con números, los vehículos fueron tomados para campaña, para llevárselos al interior del país, prácticamente para la precampaña del Partido Patriota con sus bases. Se trata de vehículos, camionetas que ya no están a disposición del Ministerio para supervisiones, denuncias ambientales, trabajos administrativos, sino que ahora, desde por lo menos el día martes, esos vehículos se van al interior del país con combustible y con depreciación y mantenimiento pagados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. O sea, pagado por todos. Pagado por todos.
todos. Ahora, ¿quién pone estos controles? ¿Qué ministerio va a denunciar que están usando sus suministros y equipos para la campaña? Te doy la respuesta. ¿Dónde está el control ahí? En la imagen que estaba en la televisión de la Asamblea del Partido Patriota, quien está a la izquierda de Roxana Valdetti es Michelle Martínez Kelly. Creo que es secretaria adjunto del Partido Patriota y ministra de Ambiente del partido. Entonces, hay una cosa que yo siempre he dicho desde el principio del gobierno patriota. Yo no sé si el Estado se comió al patriota o el patriota se comió al Estado, pero ver en dónde termina el partido y dónde empieza el Estado es imposible. Y entonces eso se ha visto con la cantidad de puestos, plazas y demás que le asignaron a los miembros del partido. Y se veía en la UNE pero también. los dirigentes clave del Partido Patriota, aquellos sobre los cuales va a recaer mucho del proceso de campaña, hoy están en puestos que les permite acceder a la maquinaria territorial y la maquinaria financiera del Estado. Ahí lo que estamos viendo es la invitación para que se utilice lo público para promover una campaña partidista. Pero, ¿por qué os extraña esto si Pues esto sí, es de siempre? No, sí, ¿Por qué llama la atención ahora? Yo aquí vengo denunciando a un juez de la Corte Suprema de Justicia saliente que tenía 13 vehículos asignados y nadie se ha molestado. Entonces dices tú, ¿quién hace la línea? Pues la línea la hace quien la tiene que hacer, pero como en este país lo público y lo privado no hay una diferencia. ¿Quién la tendría que hacer? ¿La Procuraduría General de la Nación? No, la tenía que hacer. No, en un país medianamente decente, lo honesto, cuando se ve un vehículo oficial, como yo vi ayer en PriceMart, cargando cosas, se toma la matrícula, se denuncia y cesan al ministro. ¿Para quién o lo va a denunciar? procesan. ¿Quién lo va a denunciar? Cualquier ciudadano. ¿Cualquier ciudadano de qué? Si mira, no, te estoy Paula, haciendo la cualquier pregunta. ciudadano, en un país normal, Pedro, cualquier ciudadano pone una denuncia solo te y lo estoy hace. poniendo Es muy mi sencillo. pregunta no es hacia ti, estoy preguntando públicamente, ¿quién pondría una denuncia en el Ministerio de Ambiente, que es donde se supone que se conoce nada más Paula, esta información, es que no hay que ponerle de que medio están ambiente. usando eso es que para tú, uso? en una prensa de cualquier país europeo o de América del Norte, en una prensa, un lector, cualquiera, pone una matrícula oficial de un carro y el ministro le hierve la sangre porque es pura corrupción y agarra, lo averigua en un día y se lo echan. Y así ha pasado en un montón de países. Obviamente hay coladeras, pero así pasa. Y así Yo aquí nunca he visto eso. Bueno, ni lo vas a ver. No. ¿Sabes por qué? Porque el ciudadano no denuncia. Porque muchos ciudadanos están esperando ser parte de la corrupción cuando les corresponda. No. Porque muchos ciudadanos ven en esos privilegios a lo que ellos quieren aspirar. Yo pienso que es Sí, una eso cuestión es. de Y porque no hay instituciones. cultura En la de medida en esas que haya cosas. instituciones y esas instituciones funcionen, realmente una denuncia de este tipo encuentra eco. Pero en este momento se plantea esa denuncia y primero, como dice Pedro, el funcionario ni siquiera siente que él está siendo interpelado, que él está siendo cuestionado. Pero déjame plantearte una contrapregunta. Solo diciendo lo que está diciendo Pedro, en Europa vemos corrupción. No, sí, Claro que pero te planteo No una... vemos tanto descaro. Sí. Pero una contrapregunta. Da un poco más de pena. Una institución no es nada más que una práctica que se vuelve aceptable en el tiempo. Eso es. ¿Qué pasa si las prácticas que hoy estamos cuestionando, lo que ocurre es que ya dentro de nuestro sistema que se ha vuelto esas son la aceptable? institución. Esa es la institución de este país. Claro. Y entonces lo que dice Pedro, lo que dice Paola, Porque todos los que así entran es. van a ir operando Pero con la regla. y no todos los que Pero entran. entonces, Los que quieren fuera también. ¿cuánto nos va a costar la campaña? Vehículos presumiblemente Lo mismo empleados. que costó lo de la UNE, lo mismo que suministros. costó lo de la Gana y lo mismo que costará la de líder. ¿Cuánto nos va a costar? Cuando el funcionario público hace de lo público su coto privado, nos cuesta lo Vamos que a una nos cifra quiera costar. positiva. A ver, miren, terminemos con una alegría. Vamos a las cifras en este momento. Bueno, esa no era la alegría que yo quería presentarles. En realidad era la otra cifra la que hubiera querido presentar primero. Voy a arrancar con esa. 3 horas 49 minutos y 40 segundos es el tiempo que logró imponer un nuevo récord, como nuevo récord centroamericano y del Caribe, el marchista guatemalteco Eric Barrondo. Con eso obtuvo la medalla de oro en los 50 kilómetros de marcha de esos Juegos que se realizan en Veracruz. Pero lo más relevante es que en esta ocasión el señor Barrondo no tuvo ni una sola amonestación. No fue sancionado. ¿Recuerdan ustedes que sí fue excluido en la justa del... ¿Cuándo fue? ¿El miércoles o el jueves pasado? Creo que el miércoles. Sí, el miércoles pasado. Muy bien. ¿Algo que decir sobre este tema? Que bueno, qué bueno, qué aprendió alegre. de aquello, fue con más cuidado. Yo ese día crucé con él un correo para otras cosas y lo felicité y me parece pues todo un éxito y una mejora sustancial en sus capacidades que pueden hacer que en los próximos Juegos Olímpicos todavía tenga curva creciente para hacer más resultados.
felicidades, no cabe otra. Yo puedo decir solo eso también. Solo eso. Felicidades, sí. Muy bien, vamos rápidamente a presentarle la carátula, la primera plana de la revista Contrapoder, que en esta semana le muestra a usted los resultados de la medición, la encuesta que se le ha encargado por parte de Contrapoder y Canal Antigua a la firma Borge y Asociados. Muchísima más información puede encontrar usted en el interior de sus páginas. Ahí puede encontrar, por ejemplo, cómo se está dividiendo la intención de voto por regiones, quién va creciendo, quién va, si no disminuyendo, por lo menos no creciendo todo lo que querría, que en este caso ocurre con la Unidad Nacional de la Esperanza, la candidata Sandra Torres, que, por cierto, presenta su propia encuesta esta semana en esa misma edición y hablan de encontrarse ellos en un segundo lugar, la UNE en un segundo lugar, y que estar ya muy cerca del partido líder. Por último, porque estamos al final... Philip le pica la mano. Philip quiere decir algo. No, a ver, es que ahí creo que lo discutimos con más profundidad el viernes, creo que... Guerra de encuestas. Guerra de encuestas. Bueno, y así va a ser. Mientes más que una estadística, ¿no? Dice aquel dicho. Pues. Vamos a despedirnos ya. Gracias por acompañarnos. Domingo a las 8:45 terminamos con el mes de noviembre y le dejamos en compañía de nuestra viñeta de la semana. Mañana, por supuesto, le esperamos a la misma hora. Que descanse.